Hermanos, Dios les bendiga. Pues estamos nuevamente con nuestro segundo estudio, o bueno, nuestra segunda semana del estudio de Jonás. Y pues vamos a comenzar rapidísimo. Como les he dicho antes, mi intención es que lo podamos hacer lo más rápido posible para que no sea tedioso, como que una clase más allá de 30 minutos. Porque lo importante de nuestra clase es que ustedes puedan hacerlo por ustedes mismos. Me mandaron varias tareas, me da mucho gusto eso, pues y fueron puras mujeres, entonces invito a los hombres a que se pongan las pilas y se pongan a estudiar la palabra también. Hermanas, y bueno, las que mandaron la tarea lo hicieron muy bien, sus respuestas son muy buenas, de hecho en algunas cosas que yo había pasado por alto, pues aprendí por medio de sus tareas. Entonces, perfecto, vamos muy bien. Entonces, el día de hoy es nuestra segunda semana. Vamos a terminar de hacer nuestro resumen panorámico de todo Jonás. Y bueno, para las que hicieron las tareas, les las felicito porque creo que no es muy común que una persona se siente y lea todo un libro de la Biblia. Casi siempre leemos partes, un capítulo, un pasaje, pero leer todo un libro nos ayuda a tener, absorber una idea que nos está dando el autor o el escritor del libro. Y bueno, entonces rápidamente vamos a leer todo el libro de Jonás y les voy a mostrar cómo lo fui separando y ahorita vamos a hablar acerca de eso. Entonces dice capítulo 1, versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínime, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y tuvo el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave que se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron a ellos, decláranos ahora por qué ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra, de qué pueblo eres. Y él les respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más, y él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó en su furor, y temieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Aquí termina el capítulo 1, seguimos el capítulo 2. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y oíste, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy,
de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que te diré. Y se levantó Jonás, fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y hasta el rey de Nínive. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, grande en misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se le secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte. Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Muy bien, entonces leímos todo el libro de Jonás juntos. Nos tardamos aproximadamente 10 minutos. Muy bien, entonces dejamos la tarea por ahí. ¿Cuáles fueron las acciones que encontramos? Bueno, las tenemos por aquí. En el capítulo 1, las acciones de Dios son que Dios envió la palabra a Jonás. Vino palabra de Jehová. El Señor levantó un gran viento en el mar. Embraveció la tormenta, después aquietó la tormenta y se nos dice que tenía preparado un pez. Ahora vamos a ver las acciones de Jonás. Huyó de la presencia de Dios, encontró una barca, pagó su pasaje, se fue para la parte inferior y se echó a dormir. Respondió, soy profeta, temo a Dios que hizo el mar y la tierra. Dijo a los marineros que lo echaran al mar. Acciones de los pescadores. Tuvieron miedo, clamaban a sus dioses, echaron los enseres de la barca
El patrón vino a Jonás para que clamara a su Dios y, bueno, echaron suertes y finalmente se descubrió. Capítulo 2. Dios oyó a Jonás, le echó a lo profundo, sacó su vida de la sepultura, mandó al pez escupirlo. Acciones de Jonás: oró, dijo: desechado soy, pero aún veré tu santo monte. Descendió a los cimientos de los montes. Se acordó de Jehová y prometió ofrecer sacrificios con alabanza y pagar lo previamente prometido. Capítulo 3. Acciones de Dios. Vino palabra de Jehová nuevamente. Vio Dios lo que hicieron los ninivitas, se arrepintió, no destruyó la ciudad. Acciones del pueblo. Creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio. El rey reforzó la orden de ayuno y de vestirse de cilicio. Acciones de Jonás. Obedeció a la voz de Dios, fue a Nínive, entró en la ciudad y comenzó a proclamar. Capítulo 4. Acciones de Dios. Le preguntó: ¿qué haces bien en enojarte? Preparó una calabacera, preparó un gusano, preparó un viento. Le preguntó: ¿tanto te enojas? Y después le reconvino acerca de la calabacera y de Nínive. Acciones de Jonás. Se apesadumbró en extremo cuando vio que Nínive se arrepintió. Se enojó, oró al Señor, le pidió a Dios quitarle la vida, salió y acampó a las afueras, hizo una enramada y esperó, y después se vuelve a enojarse hasta la muerte. Muy bien, también se alegró por la calabacera, ¿verdad? Hermanos, ¿qué encontramos aquí? ¿Qué conceptos pudimos encontrar? En las tareas que yo revisé, básicamente venía lo que yo dije. Uno de ellos es: vino palabra de Jehová, clamar o orar, temor, se repite bastantes veces, oír o responder, misericordia, clemencia, tipo de cosas similares. La idea de que Dios preparó algo también viene muchas veces en el libro de Jonás. Enojo, cilicio, proclamar, levantar. Ok, ¿cómo nos va a servir esto? Bueno, fíjense bien. Una de las palabras muy interesantes es cómo empieza nuestro libro de Jonás. Fíjense cómo son las primeras 4 palabras. Vino palabra de Jehová. Entonces Jonás, ¿qué hace? Huye. Y entonces vemos todo este drama de los marineros, del pez. Pero en el capítulo 3 vemos nuevamente que vino palabra de Jonás, de Jehová por segunda vez a Jonás. Y entonces, ahora sí, Jonás hace o se lleva a cabo lo que Dios originalmente tenía pensado hacer. Así que desde aquí ya nos podemos dar alguna idea de lo que se trata nuestro libro de Jonás. Yo creo, hermanos, y pueden corregirme, es lo que yo he deducido de estudiar y meditar en Jonás, que el libro de Jonás tiene un tema a lo largo de los 4 capítulos que es la misericordia de Dios. De hecho, Jonás le reclama eso a Dios. No sabía yo que eras misericordioso, tardo para la ira y clemente, y que te arrepientes de hacer mal, por eso no quise ir. Entonces, vemos en primer lugar, en el capítulo 1, la misericordia de Dios hacia Jonás. Después vemos en el en el 1 vemos la misericordia de Dios hacia Jonás y hacia los marineros. En el capítulo 2 vemos exclusivamente una misericordia especial para Jonás. En el capítulo 3 vemos la misericordia de Dios para los ninivitas. Y en el capítulo 4 vemos una misericordia para Jonás, como que sigue Dios trabajando en su corazón, ¿no? No se ha cansado de él, no se ha hartado de él. Así que, hermanos, si hay un tema que vamos a estar viendo recurrentemente en Jonás, y es un Dios misericordioso para su pueblo, al punto tal de decir que
Es más grande la misericordia de Dios que la rebeldía de Jonás. Es más grande la misericordia de Dios que el pecado de Nínive. Es más grande y más poderosa la misericordia de Dios que la dureza del corazón del propio Jonás. Así que ese va a ser nuestro gran tema. Jonás, una misericordia sobreabundante. Entonces, dijimos que esta frase vino palabra de Jehová es importante, debemos tenerla en cuenta, porque así empieza el libro, así empiezan los planes de Dios. Jonás no los quiere seguir y posteriormente Dios regresa, como que no, Jonás, se va a hacer lo que yo digo. Y en el capítulo 3 volvemos a leer, vino palabra de Dios a Jonás por segunda ocasión. Hermanos, entonces como ya vimos cuál va a ser nuestro tema y cómo vamos a unificar todos nuestros pasajes, y bueno, en realidad lo vamos a ver por capítulos, todos nuestros capítulos, vamos a empezar con el primero. Y vamos a ir notando las cosas que ya hicimos en la tarea, que vimos que se repiten. Entonces ahí en el capítulo 1, esta frase de vino palabra de Jehová, ya vimos que se repite 2 veces, que es importante porque así comienza el libro, y el capítulo 3 es como un recomienzo del libro. Y esa es una pregunta de tarea para nuestra próxima clase. Vino palabra de Jehová. ¿Alguna vez has escuchado esa frase en las escrituras? Te voy a dar una pista. Sí se repite esa frase y se repite muchas veces. Así que nuestra tarea para la siguiente semana es buscar dónde se repite esta frase, en qué otros libros de la Biblia y a qué clase de personas se le aplica. Y no nada más a qué clase de personas y en qué libros, sino también qué significa el hecho de que haya venido palabra de Jehová. Hermanos, otro punto importante del capítulo 1 es la palabra levántate. Si tú te fijas, dice ahí, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate. Y luego después más adelante dice, y Jonás se levantó, pero se levantó para desobedecer, se levantó para huir. Y después, hermanos, en el siguiente versículo, en cómo Dios responde a la desobediencia de Jonás, se dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Entonces, vamos a analizar si hay más palabras con levantarse y vamos a tratar de unirlas. ¿Qué nos quiere decir la escritura con el uso de este verbo cuando se está usando 3 veces pues lo hemos visto 3 veces en 4 versículos? Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor por medio del uso de levántate? Ahora tenemos otra cuestión que ver ahí en el primer versículo. Entre el versículo 1 y 2 se nos dice que Dios envió palabra a Jonás y después le ordenó, levántate y ve a Nínive. ¿Por qué Jonás tenía que ir a Nínive? ¿Qué es lo que movió al Señor a enviar a Jonás a Nínive? ¿Qué nos enseña acerca de Dios la orden que le está dando a Jonás? Entonces Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Ahora fíjate cómo es interesante que también ese concepto aparece muchas veces, incluso yo creo que es el que más aparece en este primer capítulo. Dice, vino palabra de Jehová, hijo de Amitai, ve y levántate de aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Luego dice ahí, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse lejos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová.
Y después dice ahí el versículo, dice el versículo 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Entonces, punto importante, en primer lugar, ¿no? ¿Qué nos está diciendo el escritor de Jonás acerca de este atributo del Señor? Esas son nuestras preguntas de tarea. Yo las voy a tener contestadas la próxima semana, pero esta semana es en lo que vamos a trabajar. Seguimos con las preguntas. Dice por ahí, y Jonás se levantó para huir a Tarsis, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Hermano, este es un detalle importante de la narrativa del libro de Jonás. El hecho de que el autor le dedique el tiempo para detallar que Jonás pagó su pasaje. ¿Qué podríamos reflexionar acerca de esto? Que Jonás pagó un pasaje para huir de la presencia de Jehová. Entonces, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad, tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Hermanos, esta es parte grande del pasaje que nos vamos a estar meditando en esto, en la actitud y las acciones que tienen los marineros. Se nos dice aquí que tuvieron miedo, y nuestra pregunta respecto a los marineros tiene que ver con el temor, porque fíjate, dice ahí que tuvieron miedo, y luego más adelante, cuando le preguntan a Jonás, ¿quién es Jonás? Y él responde, dice, soy hebreo y temo a Jehová. Se está utilizando otra vez esta idea del temor. Y después los hombres al escucharlo temen grandemente. Y después, al final, cuando echan a Jonás y el mar se aquieta, dice ahí que temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Entonces tenemos al menos 5 veces en las que el concepto de temor se maneja. Hay que analizar cada una, eso es lo que van a hacer ustedes, nosotros lo vamos a poner en la clase la próxima semana, pero pregúntate, ¿acaso este uso de temor es igual cada vez que aparece? ¿Tuvieron miedo? ¿Temieron sobremanera? Cuando Jonás dice, yo temo a Dios. Cuando los marineros ven que el mar se aquieta porque Jonás fue lanzado al mar y temieron en sobremanera. Todas estas apariciones de temor tienen el mismo significado, tienen la misma connotación o tienen algo más. Entonces, otra de las cosas interesantes, dado que nuestro libro, dijimos que nuestro tema va a ser que una misericordia sobreabundante. Vamos, es sin duda que el libro de Jonás muestra la misericordia de Dios. Y a diferencia de Jonás, Dios es muy misericordioso. Ahora, ¿qué nos hace pensar de los marineros? ¿Los marineros eran misericordiosos o no eran misericordiosos? Y acerca de la misericordia es, ¿quién es más misericordioso o quién aparenta más misericordia? ¿Los marineros o Jonás? ¿Y por qué? Todas esas clases de preguntas no es que tú encuentres exacta la respuesta en el pasaje, pero sí podemos llegar a una respuesta buena si nosotros empezamos a analizar y a leer y a meditar en las escrituras.
Entonces, según el pasaje, Jonás muestra más más misericordia que los pescadores, que estos hombres que van en los marineros, o son los marineros los que parecen ser más misericordiosos. Bueno, con estas preguntas vamos a cerrar como el próximo periodo de tareas y quizá la próxima semana ya vamos a entrar como a discutir, por así decirlo, como información más sólida, porque yo sé que es como que solo les he estado dando instrucciones en nuestras clases. Pero bueno, el propósito de nuestras clases es que ustedes empiecen a estudiar la Biblia por ustedes mismos, no que nada más dependan de lo que se puede enseñar desde el púlpito o bueno, en este caso desde un video. Así que hermanos, es importante que hagan sus tareas, las voy a estar revisando, las reviso cada una, las leo con calma y yo aprendo de sus tareas también. La semana pasada dejamos entonces que algunas preguntas que todos contestaron bien, otras tuvieron diferentes respuestas. Una de ellas fue el tema que aparecía en contraste en todo el libro. Y yo les dije que esa es la misericordia sobreabundante de Dios. Y otra fue el clímax de la historia. Por ahí algunos dijeron una cosa, otros otra, o bueno, otras, las mujeres. Hermanos, pero el clímax de la historia es el momento en que Jonás es tragado por el pez. De hecho, si a ti te preguntan acerca de la historia, lo primero que se te viene a la mente es, fue tragado por un pez. Si estás como en un concurso y ponen a una ballena con nombre, puedo decir, la historia de Jonás, ¿no? O sea, es lo más llamativo de la historia, es lo que más se queda impregnado en la mente. Entonces, esa parte es el clímax de nuestra historia y no hemos llegado ahí todavía, pero sí ya puedes ir preparándote y decir, ¿cómo el pez tiene que ver con la misericordia de Dios? Entonces, hermanos, dado que hemos dado el tema de misericordia, cada vez que analicemos un pasaje o un capítulo de Jonás, tú naturalmente tienes que preguntarte, ¿qué me está enseñando el Señor acerca de la misericordia? Y dijimos que íbamos a dejar dos preguntas de cajón. ¿Qué me enseña el Señor por medio de Jonás acerca del Evangelio? ¿Y qué me está mandando a hacer el Señor hoy? Para terminar, un par de cositas más que me olvidé mencionar. Entonces Jonás paga su pasaje, hermanos. ¿Qué nos está diciendo el Señor con este detalle? ¿Qué podemos aprender acerca de la actitud de Jonás? Y número 2, Jonás baja al interior de la nave y se echa a dormir. Después, cuando le preguntan qué oficio tienes y de dónde vienes, de qué pueblo eres, ¿qué creen que haya sentido Jonás al decir quién es y qué hace y pues encontrarlo en esta situación? ¿Qué crees que haya sentido en su corazón Jonás al responder, bueno, estoy huyendo del Dios al que sirvo? Toda esta calamidad es por mi culpa, por mi desobediencia. Y finalmente, ¿qué piensas acerca de la actitud de Jonás de decir, no, tírenme al mar, porque todo esto se ha generado por mí? Vamos a analizar, pues, la próxima semana, personaje por personaje, las acciones de Dios, las acciones de Jonás y las acciones de los marineros. Y yo les voy a dejar las tareas, las preguntas de la tarea escrita ahí en el grupo de WhatsApp. Ustedes pueden contestarlas y
Quizá hoy no parecía un formato tan clase, pero la próxima semana, que ya empezamos a discutir las preguntas, pues será más claro. Entonces, nada más como repaso, nuestro tema en el libro de Jonás es una misericordia sobreabundante. Y el clímax de la historia es Jonás siendo tragado por el pez. Y pues después siendo escupido, básicamente encierra todo el capítulo 2. Hermanos, les dejo la tarea y nos vemos la próxima semana.